Bien. Un día, al entrar Jesús en Capernaum, dice el texto, un centurión romano se le acercó para hacerle un ruego. Le dijo: Señor, mi asistente está en casa enfermo, paralítico, sufriendo terribles dolores. Jesús le respondió: iré a sanarlo. Señor, le contestó el centurión, yo no merezco que entres en mi casa. Basta que des la orden y mi asistente quedará sanado, porque yo mismo estoy bajo órdenes superiores y a la vez tengo soldados bajo mi mando. Me gusta cómo traduce esta parte la traducción en lenguaje actual, que dice: porque yo sé lo que es dar órdenes y lo que es obedecer. Cuando a uno de ellos le digo que vaya, va. Cuando a otro le digo que venga, viene. Y cuando ordeno a mi criado que haga algo, lo hace. Al oír esto, Jesús se quedó admirado y dijo a los que le seguían: os aseguro que no he encontrado a nadie en Israel con tanta fe como este hombre. Y os digo que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. En cambio, los que deberían de estar en el reino serán arrojados a la oscuridad de afuera. Allí llorarán y le rechinarán los dientes. Luego Jesús dijo al centurión: vete a tu casa y que se haga tal como has creído. En aquel mismo momento el criado quedó sanado. Muy bien, fijaos, esta es una de las pocas ocasiones en las que se nos dice que Jesús quedó de alguna forma admirado a causa de algo que estaba presenciando. Que algo que ocurre produce la admiración de Jesús. Y el objeto de su admiración es la fe de este centurión romano, hasta el punto de exclamar, y recordamos, no he encontrado a nadie en Israel con tanta fe como este hombre. Y a mí me surge una pregunta en principio. ¿Cómo Jesús fue capaz de cuantificar la fe de este hombre? ¿En qué demostró esa tanta fe que señala Jesús? Porque él percibe que es un hombre con una enorme fe. Yo no sé si vosotros lo tenéis claro o os ha llamado la atención igual que a mí, pero entiendo que hay aquí un factor determinante que muchas veces descuidamos, y es el hecho de que fe y obediencia están íntimamente relacionados. Si tú no haces lo que alguien te dice que hagas, significa que no confías en él, que crees que lo que tú piensas es mucho mejor. Y Dios ha conectado la fe con la obediencia, de manera que todas las promesas de Dios, si no todas, la inmensa mayoría, quiero dejar la posibilidad de alguna excepción que ahora no sea capaz de recordar, pero os puedo decir que la inmensa mayoría de las promesas de Dios están vinculadas a premisas. Una premisa es una condición que hay que cumplir de antemano. Es decir, hay algo que tú tienes que hacer antes de que la promesa se haga una realidad en tu vida. Y esa premisa tiene que ver con la obediencia. Hay algo que Dios te pide que hagas, y si lo haces como Dios te lo pide, entonces lo que es seguro es que va a ocurrir lo que Dios dice que va a ocurrir como consecuencia. Cuando lees las promesas de Dios, te das cuenta de que hay tantas que están tan estrechamente relacionadas con la obediencia que no podríamos enumerarlas todas. Pero escucha algunas de las cosas que Dios promete hacer si tú le obedeces. Él te promete bendición, salvación, cuidado, ayuda, provisión, respuesta a nuestras oraciones, largura de años, bienestar, prosperidad, éxito en lo que emprendas, libertad, sabiduría, paz, y podría seguir con una larga lista casi inagotable, ¿verdad?, de cosas que Dios ha prometido operar y hacer que ocurran en tu vida como consecuencia de tu obediencia. Dios nos da sus promesas por gracia, y eso es una realidad. No hay nada que tú puedas hacer para merecerte y que Dios quiera amarte, que Dios quiera bendecirte, que Dios quiera hacerte bien. No es en respuesta a tus buenas obras, no es en respuesta a tus sacrificios, no es en respuesta a nada que tú puedas hacer por merecerlo, es pura gracia. Es porque Dios te ha amado, aunque tú no lo hubieras merecido. Él decidió por su propia naturaleza, que es amar a personas inmerecedoras de ello. Y en su disposición a amarnos, a hacernos bien, Él nos ha dado promesas
como cheques, como vehículos de su bendición para nuestras vidas. Pero como anunciaba, si bien es cierto que las bendiciones de Dios son todas por gracia, al igual que la salvación, nos dice Efesios que es también por medio de la fe. Y la fe tiene que ver con los brazos que se extienden para agarrar esas bendiciones. Y Dios nos quiere bendecir, para ello nos ha dado más de 7.000 promesas, ¿verdad? Y en cada una de ellas habla de bendición para nuestras vidas, pero para alcanzarlas, para hacerlas efectivas, tiene que ocurrir el hecho de la obediencia, el hecho de tomarnos en serio a Dios y apropiarnos obedientemente de sus promesas. Lo que Dios promete es tremendo, porque tiene que ver con todo lo que tú necesitas para ser feliz, para tener lo que en hebreo llaman shalom, que no es solo la paz, y Samuel nos hablaba de ello el domingo anterior, como muchas veces se entiende como ausencia de conflicto. No hay problemas, no hay crisis, no hay peleas, no hay gritos, parece que hay paz. Pero no, esta no es la realidad bíblica, porque a veces uno está con depresión y es verdad que no hay conflictos externos, todo en su vida está bien y está calmado, pero no tiene paz consigo mismo, o no tiene paz con Dios, o no tiene paz con la sociedad, ¿verdad? Y que tantas veces, tantos de nuestros problemas tienen que ver con esa ausencia de paz en nuestras vidas, con ese conflicto interno que no se manifiesta de ninguna manera, que es mudo y sordo, ¿verdad? Pero que sin embargo nos hiere, nos aplasta, nos mantiene cabizbajos. Y en ese sentido el shalom bíblico tiene que ver más con una situación que no habla de conflicto, habla de bienestar, de bienaventuranza, de una situación de en medio de cualquier conflicto, en cualquier tempestad, el poder descansar, el poder sentir que estás seguro. Y esa es la situación a la que Dios quiere vincular sus promesas, al hecho de bendecirnos. Él sabe los pensamientos que tiene acerca de nosotros, pensamientos de paz y para darnos esperanza. Este es el propósito, la idea que Dios tiene en su corazón para cada uno de nosotros. Y esto es fantástico porque tiene que ver con ser felices. Y uno puede pensar, bueno, ¿acaso es una exageración? ¿Realmente esto puede ser así? Dios, ¿será que es un mentiroso y promete, pero luego nunca alcanzamos a vislumbrar, a vivir, a experimentar sus promesas? Por supuesto que no. Él dice, esto es lo que va a ocurrir, esto es lo que yo voy a hacer en tu vida si tú sigues mi camino. Por eso, obedecer a Dios, ¿qué pensáis? ¿Es una buena o una mala idea? Obedecer a Dios, hacer lo que Él dice que hagamos, aunque no lo entendamos, aunque no comprendas ni tenga lógica desde un punto de vista meramente humano, aunque choque con todas tus ideas de lo que es más conveniente para tu vida, ¿será o no será una buena idea? Mirad, mi convicción es que cuando no entiendo algo que Dios me dice que haga, me voy a beneficiar más si lo hago de todas maneras que si no lo hago. Yo sé que Dios no nos da sugerencias. Él nos dice la verdad. Y la verdad es imperativa porque no es condescendiente, no negocia, no llega a pactos de mínimos, no baja el listón. Y en ese sentido podemos entender por qué Dios habla en términos muchas veces de mandamientos. Porque esto es lo bueno para ti y no hay alternativa, no hay un plan B. Si te sales de esto, solo puedes esperar frustración, enojo, ira, malestar y males que te sigan. Y por tanto, cuando Dios nos dice algo, nos dice, mira, esto es lo que tienes que hacer. Y muchas veces se expresa a través de mandamientos. No obstante, no siempre nos explica el por qué tenemos que hacer lo que Él quiere que hagamos. Porque Él quiere que vivamos por fe. Que vivamos expresando confianza en su sabiduría, en lo que Él decide. Y en ese sentido tenemos que entender que lo que Dios quiere es bueno, agradable y perfecto. Aunque no lo entendamos. Y lo que Dios dice en cuanto a la sexualidad es muy claro. Aunque no esté de moda. Aunque hoy te puedan ridiculizar por defender estas ideas bíblicas, te puedan tachar de retrógrado o de fanático, pero Dios habla de la sexualidad y no nos dice que sea mala, al contrario, Dios lo creó todo para nuestro bien, para nuestro deleite, ¿verdad? Pero nos habla de límites dentro del matrimonio. Lo mismo nos habla la palabra de Dios en cuanto a
el hecho de cuando alguien te hace daño, responder con perdón, a apartar la primera parte de tus ingresos, la primera décima parte, y devolvérselo al Señor. La Biblia dice que cuando alguien te haga mal, tú debes de responder devolviendo bien. Alguien decía, yo no tengo enemigos para no tener que amarlos. Se tomaba muy en serio la palabra de Dios. Pero es cierto, es verdad que si tienes enemigos, alguien tiene algo contra ti, lo que la Biblia te dice es que debes de amarlos. Y mirad, esto choca con lo que nos dice la sociedad, lo que nos predican en cuanto a lo que te prometen que te hará sentir bien, de la venganza y cosas por el estilo, contra tu propia lógica. He encontrado cristianos que tienen una gran dificultad para aceptar el versículo que habla de poner la mejilla izquierda cuando te bofeteen en la derecha, y dicen, bueno, esto hay que reinterpretarlo, esto no hay que tomarlo literal. Y yo encuentro que la interpretación literal es la más fácil de asumir en mi vida. Me es más fácil dejar que otro me vuelva a dar una bofetada que tener una actitud de perdón, de amor y de vulnerabilidad, de volver a estar disponible para aquel que me ha hecho daño. Esto me cuesta mucho más que dejar que me vuelvan a bofetear, ¿me entendéis? Pero hay quien tiene dificultad con ciertos textos. Y en ese sentido es verdad que muchos de estos mandamientos puede que no tengan sentido desde un punto de vista humano, pero Dios quiere que los hagas. La gran pregunta es, ¿voy a ser más bendecido por obedecer a Dios incluso cuando no entiendo por qué debo de hacer algo, o cuando hago lo que yo quiero? La obediencia es una cuestión de confianza, una demostración de fe. Por eso la obediencia es la llave que abre las promesas de Dios. Y así que me gustaría que hoy pudiéramos ver ciertos aspectos de la obediencia y cómo recibir con ellas las promesas de Dios. Y lo primero que entiendo que tenemos que hacer cuando hablamos de obediencia y obediencia a Dios es obedecer inmediatamente. Si hay algún momento en tu vida donde debes de darte prisa en hacer algo, es cuando Dios te diga que hagas algo. No hay que entender de ello para beneficiarte de ello, y en alguna ocasión hemos puesto el ejemplo que para mí es claro, ¿verdad? Hay muchas cosas que yo no entiendo. Hoy el conocimiento es tan vasto que para ser experto en algo tienes que concentrar mucho tu conocimiento, de tal manera que hay muchas cosas de las que no vas a comprender casi nada. Pero esto no evita que seas un usuario eficaz. Por ejemplo, yo me manejo bien con el ordenador, quizás más antes que ahora, pero en todo caso consigo hacer las cosas que quiero hacer. Y no tengo ni idea de cómo funciona un ordenador por dentro. Sí, he visto el código binario, lo he estudiado, algo de ello, sé que todo es un software que está compuesto de ceros y unos, pero no entiendo cómo es posible con solo esto poder llegar a hacer todo lo que estamos haciendo con ordenadores. Y no os voy a hablar de programas, ¿verdad?, de todo lo que son capaces de hacer, pero intuimos, ¿verdad?, y vemos en las películas cosas en ese sentido. No obstante, lo mismo ocurre con la televisión. Me sigue costando trabajo entender cómo viaja la imagen a través del aire o a través de un cable. No lo entiendo. Sí, puedo entender, porque lo he visto de alguna forma, cómo funcionaban las antiguas máquinas fotográficas. Había un carrete, una cámara oscura, se abría el objetivo, el obturador, y penetraba la luz, de tal manera que la imagen que había fuera quedaba impresa en ese carrete, ¿verdad? Y eso luego había que llevarlo a un cuarto donde, con un procedimiento de líquidos químicos, ¿verdad?, compuestos químicos, ese negativo se revelaba. Y luego, con una proyección sobre un papel determinado, se conseguía fijar la imagen que habíamos obtenido. Ese procedimiento llego a entenderlo más o menos. Alguna cosa quizás se me escape. Pero el hecho de que hoy con tu teléfono puedas capturar un vídeo, en el momento enviarlo por WhatsApp, y en Australia estarlo viendo mis hijos, digo, ¿qué pasa aquí que se me escapa? No entiendo cómo se capturan las imágenes, cómo viajan tan rápido, ¿no? Pero sin embargo no dejo de enviar WhatsApps y de ver vídeos que me envían mis hijos y cosas por el estilo. Y lo mismo ocurre con tantas cosas de las que no tenemos ni idea de cómo funcionan. ¿Cómo un avión tan grande y pesado puede volar? Bueno, a mí no me preocupa. Yo confío en que vuelan, los he visto volar y me subo con mucha tranquilidad.
Y así con tantas otras cosas. No necesitamos entender por qué Dios nos pide que hagamos algo para obedecerle y que esto nos beneficie. Incluso sin tener una buena actitud, es mejor obedecer que no hacerlo. En una ocasión Jesús le pregunta a su audiencia: ¿qué os parece esto? Un hombre que tenía 2 hijos le dijo a uno de ellos: hijo, ve a trabajar a la viña. El hijo le contestó: no quiero ir, pero después cambió de parecer y fue. Luego el padre se dirigió al otro y le dijo lo mismo. Este contestó: sí, señor, yo iré, pero no fue. ¿Cuál de los 2 hizo lo que el padre quería? El primero, contestaron ellos. Y Jesús les dio la razón. Esta era la respuesta acertada. Aunque alguno pueda decir: bueno, es que ninguno hizo lo que el padre quería, que a lo mejor era una buena actitud desde el principio, obediencia, y vemos que el primer hijo responde con rebeldía, con desobediencia, pero luego en alguna versión dice se arrepintió, cambió de parecer y fue e hizo lo que el padre quería. Y Jesús utiliza esta ilustración para ejemplificar cómo pecadores y gentiles, gente que en principio han vivido de espaldas a Dios, al final van a entrar en el reino de Dios. Y aquellos que prometían ser fieles y tenían el nombre de Dios siempre en la boca y decían: yo sí, te obedezco y haré lo que tú quieras, al final no hacían la voluntad de Dios. Y ellos pues no entrarían en el reino de los cielos. Así que la respuesta es clara. Aun cuando uno tenía una mala actitud, al final, incluso con una mala actitud de rebeldía, cuando cambió y decidió obedecer, Dios aceptó esa obediencia. Mira, cuando tú mandas a tus hijos que limpien su cuarto, no les dices que esperen hasta sentir alegría por limpiar su cuarto o sentir el deseo, ¿verdad? O estar entusiasmados con la idea, porque entonces nunca lo harían. Lo tienen que hacer porque hay que hacerlo, porque no se puede vivir en medio de la basura y ellos tienen que hacer su parte. Y a pesar de cómo se sientan, y a pesar de su enojo, y a pesar de la contrariedad, porque siempre va a ser el peor momento, ¿verdad? Hay personas que dicen cosas como: hoy no me apetece ir a la iglesia, o no siento que debo de perdonar, o no me apetece dejar de hacer algo que sabes que es incorrecto. Pero sabes, solo la gente inmadura se mueve o no según lo sienta. La gente madura hace lo que tiene que hacer a pesar de sus sentimientos. Ya tendrá tiempo más adelante para trabajar con su actitud negativa. Cada vez que Dios te da un mandamiento, te pide que hagas algo sin especificarte una fecha, como por ejemplo cuando nos dice: el 7º día descansarás, o nos dice: mañana a esta hora, o el próximo mes, o el año que viene. Cuando Él no te da ninguna fecha determinada, lo que te está diciendo es: quiero que lo hagas ahora. ¿Lo entendéis esto? ¿Sí? Os pongo un ejemplo para que lo entendáis. Muchas veces, y ahora en vacaciones sobre todo, Sole me llama y me dice: mira, ven a comer a las 2:30. Y yo entiendo que quiere decir que ella va a preparar la comida para que a las 2:30 esté todo listo y podamos empezar a comer, y que yo haga mis preparativos para coincidir y a esa hora poder estar ya también ahí sentado en la mesa. Así que no hay problema, a las 2:30 comemos. Pero cuando estoy en casa, ¿verdad?, y ella me dice: Juan, ven a comer, yo entiendo que lo que está diciendo es: ven ya, no quiero esperar por ti, ¿verdad? Y en ese sentido, cuando no hay una indicación temporal, lo que Dios nos dice es: quiero que lo hagas ya, en este momento. Y os quiero decir algo: la obediencia retardada es desobediencia. Por eso, si Dios te dice que hagas algo, debes de obedecer inmediatamente. Lo segundo es que debemos de obedecer completamente. Y para ello debemos entender 2 verdades importantes. La primera es que el criterio de Dios acerca de lo que es bueno y lo que es malo no ha cambiado ni va a cambiar nunca. Si algo estaba mal hace 2000 años, todavía está mal hoy. La cultura cambia, la opinión popular cambia, las costumbres cambian, pero la verdad nunca cambia, es eterna, es para siempre. Diga lo que diga la opinión general. Y lo segundo que tienes que entender es que Dios tiene una perspectiva más amplia que tú. Él ve cosas que tú no puedes ver. Por eso necesitas confiar en Él. Tu deber no es decidir si la ley es buena o no,
sino tu deber es obedecerla. La tentación más antigua del mundo es precisamente dudar de la bondad de la palabra de Dios. Cuando Satanás se encontró con Eva, le dijo: así que Dios os ha dicho que no comáis de ningún árbol del jardín. ¿Recordáis? ¿Que vais a morir? Y dice: no es cierto. No es cierto. Dios os dijo, no es cierto lo que Dios dice. Y hoy sigue utilizando la misma táctica. Cuando eres tentado, Él te va a llevar a dudar de lo que dice la palabra de Dios. ¿Realmente lo dijo Dios? ¿Y qué quiso decir realmente? ¿No será algo cultural? ¿No será que esto hay que reinterpretarlo a la luz de los conocimientos actuales, como decía antes con lo de la bofetada? ¿Se puede aplicar realmente esto al siglo XXI? Ahora bien, las obras de Dios nos permiten conocer algunos aspectos de cómo Él es, ¿verdad? Y cuando miramos la naturaleza, la complejidad de la flor más pequeña, si algo se hace evidente, es el hecho de cuán importantes son para Dios los detalles más minúsculos. ¿Os dais cuenta de la perfección de cualquier flor, de cualquier detalle, de cualquier ecosistema? Yo de verdad que me admira cada vez que en algún documental o la propia naturaleza me enseña cualquiera de estas cosas. Y en ese sentido, cuando vemos la palabra de Dios en Éxodo, en Levítico, nos damos cuenta del detalle minucioso con el que Dios prepara la construcción del arca. Les habla del color de las telas, de la distancia que tiene que haber entre los postes, de qué material tiene que hacerse cada cosa, de qué lugar debe de ocupar y a qué distancia, con cuántos, no centímetros, codos en aquel momento, pero no lo deja al arbitrio ni a la decisión de nadie, sino que especifica la vestidura de los sacerdotes, cuántas veces han de repetir los sacrificios, si la persona tiene dinero o no tiene dinero, qué debe de aportar cada uno en cada caso. Dios se preocupa de cada detalle, por pequeño que parezca. Y esto nos habla acerca de que para Dios también cualquier cosa que ocurre en nuestras vidas es importante y que Dios le presta atención a las cosas pequeñas de nuestra vida. Pero Dios no solo quiere que le obedezcamos, sino también se preocupa por cómo le obedecemos. Imagínate otro ejemplo de casa, ¿verdad? Imagínate que Sole me dice: mira, baja la habitación de Yael, que ya no la usamos, al garaje, pero espera que venga Esteban para que te ayude. Yo digo: ¿por qué tengo que esperar a que venga Esteban? Yo puedo, yo soy fuerte, macho, ¿verdad? Y entonces cojo el colchón, cojo el somier, cojo el armazón, cojo la almohada y los cojines y empiezo a arrastrar de ellos, ¿verdad?, para bajarlo por las escaleras hasta el garaje. Y me encuentro allí en la puerta a Sole con una cara de enfadada y digo: ¿pero por qué estás así? Si estoy haciendo lo que tú me has pedido. ¿Qué pensáis? ¿Que me va a aplaudir? No, me dirá: pero no lo estás haciendo como yo te dije, que esperabas por Esteban, porque tú no ibas a poder, pero estoy pudiendo, ¿no? Sí, pero ¿a costa de qué? De haber rayado todo el parqué, de haber dado golpes en la pared, de haber roto algún cuadro. Esto, entendedme, es una historia hipotética. No es que haya ocurrido, porque si fuera real yo podría haberlo hecho, yo puedo hacer esto y más. Pero en este caso os dais cuenta de que no solo lo importante es hacer lo que te piden, sino también hacerlo como te piden. Porque a veces, aún sin querer, cuando hacemos lo que nos piden y no lo hacemos de la manera que se espera, el daño que ocasionamos es mayor. Y por tanto, al final no ha servido de nada nuestra obediencia o nuestra ayuda. Todo lo contrario. La fe dice: no solo voy a obedecerte, voy a hacer lo que tú quieres, sino que voy a hacerlo de la manera que tú quieres, cuando tú quieres y como tú quieres, porque confío en que tú sabes la mejor manera de hacerlo, porque confío en tu sabiduría y en tu capacidad, porque confío en tu bien hacer, porque te amo y porque quiero hacer tu voluntad. Fe es precisamente confiar en Dios con todos los detalles de la vida. Dice el autor de Proverbios: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y ese es un buen consejo. Fíate, confía, déjate llevar, descansa en el criterio de Dios. Cuando Dios dice algo, no te preocupes tanto de si lo entiendo o no lo entiendo, si tiene lógica o no tiene lógica, si es asimilable o no, sino sencillamente fíate, tírate en sus brazos, deja que lo que Él dice sea
y luego verás las consecuencias. Y yo creo que nunca vas a ser defraudado. La alternativa, confiar en tu propia prudencia, en lo que a tu juicio es más prudente, mejor, que va a dar más buenos resultados, en mi experiencia suele ser catastrófico, ¿verdad? Y preámbulo de muchos males. La Biblia nos cuenta la historia de un hombre enfermo de lepra. Muchos la conocéis. Se llamaba Naamán y era el general jefe de los ejércitos del rey de Siria. Este hombre era leproso y en una de las incursiones que las tropas de Siria hacen en Israel, capturan a una muchacha a la que esclavizan y la ponen a servir en la casa de Naamán, al servicio de la esposa. Y cuando ella observa la enfermedad de su amo, fijaos, una mujer cautiva, esclavizada, podría estar llena de resentimiento, deseando que se muriera su amo, le dice: mira, en Israel hay un hombre de Dios que puede sanarte. Y de repente como que se abre un rayo de esperanza en el corazón de Naamán, y solo con esa idea de una esclava, él decide hacer todos los preparativos para emprender un largo viaje y probar suerte. Si hay una sola posibilidad entre 1000, no tengo nada que perder y todo que ganar. La alternativa era morir de la lepra, no había cura. La alternativa era ser arrancado de la sociedad y vivir en cuevas hasta que la lepra hiciera su curso y terminara muriendo de cualquier infección o cualquier otra situación. Así que de repente hay una posibilidad solo. Hay alguien que dicen que puede hacer algo. Y entonces él coge un gran tesoro, 60.000 monedas de plata, 30.000 monedas de oro y no recuerdo cuántos trajes, 10 trajes, 10 vestidos, y con ello pretende comprar su sanidad. Y se dirige hacia Israel, primero al rey, creyendo que él le va a saber encaminar y además con la autoridad del rey pues obligar a esta persona a que le atienda, pero él lo que hace es quebrantarse, entender esto como una trampa. ¿Quién soy yo para sanar la lepra? Esto es una trampa, ahora quieren buscar una excusa para atacarnos. Pero entonces el profeta le manda un mensaje y le dice: no, envíamelo a mí para que así sepa que hay profeta en Israel. Y entonces va a la casa de Israel, de Eliseo. Y cuando Naamán llega a casa de Eliseo, Eliseo envió un mensajero a decirle: ve, lávate 7 veces en el río Jordán y tu cuerpo quedará limpio de la lepra. Naamán se enfureció y se fue diciendo: yo pensé que iba a salir a recibirme, que de pie invocaría al Señor su Dios y luego movería su mano sobre la parte enferma y que así me quitaría la lepra. ¿No son los ríos de Damasco, el Habaná y el Farfar mejores que todos los ríos de Israel? ¿No podría yo haber ido a lavarme en ellos y quedar limpio? Y muy enojado se fue de allí. Pero sus criados se acercaron a él y le dijeron: Señor, si el profeta te hubiera mandado hacer algo difícil, ¿no lo habrías hecho? Pues con mayor razón, si solo te ha dicho que te laves y quedarás limpio. Y convencido por la lógica aplastante de sus sirvientes, Naamán se metió en el río Jordán y se lavó 1, 2, 3, 4, hasta 7 veces. Dice la Escritura que la 7ª vez, al salir del agua, su piel era como la de un bebé. Estaba totalmente limpio, con una piel tersa y suave, ¿verdad? Pero esto no ocurrió a la primera vez que se bañó, ni la segunda ni la tercera. ¿Qué hubiera ocurrido si a la 4ª o a la 5ª hubiera dicho: estoy haciendo el tonto, esto no sirve de nada, esto es agua, ¿verdad? ¿Qué hubiera ocurrido si a la 6ª vez hubiera perdido la paciencia y se hubiera salido del río? Pues que hubiera muerto leproso, ¿lo entendéis? Por ello es importante obedecer completamente, porque muchas veces el milagro no ocurre, la promesa de Dios no se hace efectiva, no se hace real en tu vida hasta que has llegado al final del camino, ¿verdad? Hasta que muchas veces has demostrado tu absoluta, completa confianza en Dios. ¿Pero qué ocurre? ¿Que el río Jordán era un río milagroso? ¿Que el agua del río Jordán en realidad era mejor que el agua de los ríos de Siria? Evidentemente no. El milagro no estaba en el agua, lo entendéis, ¿verdad? El milagro no estaba ni siquiera en el número de veces que debía de bañarse. Le dijo 7 por decir 7, que podrían haber sido 14 o 1, ¿verdad? La cuestión tenía que ver con
la fe. Por medio de la fe, él iba a hacer suya la promesa de sanidad de Dios. Pero para ello tenía que obedecer completamente, hasta 7 veces. La Biblia nos dice que el que es fiel en lo poco. Y ser fiel quiere decir esto, ¿verdad? El poder hacer aquello que te piden y hacerlo completamente. Este es el que recibirá más. En tercer lugar, debemos de obedecer alegremente. Y tenemos que entender que obedecer los mandamientos de Dios es algo placentero por 3 motivos también. Primero, porque voy a tener menos problemas. Yo no sé si os ha ocurrido a vosotros, pero a mí sí. Yo generalmente suelo ser curioso y tocar todas las cosas antes de leer las instrucciones, aunque intento corregirme y ahora cada vez más acudo a las instrucciones desde que he tenido alguna mala experiencia. Recuerdo que montando un mueble de IKEA, si habéis montado algún mueble, después de ya tener alguna experiencia, uno dice, bueno, esto es muy fácil, ya ves las llaves, ves los tornillos, todo más o menos te ubicas. En alguna ocasión he metido un tornillo donde no era y al final lo que he conseguido fue agrandar un agujero que hizo que luego no sirviera el mueble o que quedara siempre ahí fallando por la holgura, porque al final aquello que tenía que estar a presión ya no tenía presión y no lo sujetaba. Y todo por no haber mirado antes las instrucciones. Cuando miras las instrucciones, no es verdad que te ayuda y te evita cometer errores que luego al final te salen caros. No es verdad que las cosas tienes menos problemas. Yo lo veo clarísimo, ¿verdad? Así también ocurre en la vida. En segundo lugar, porque soy recompensado por ello. En el presente, cuando tú haces lo que Dios quiere para tu vida, lo que vas a experimentar son sentimientos de paz y de bienestar. Pero además en el futuro Dios ha prometido un tesoro en los cielos por sencillamente hacer aquello que va a ser bueno para ti en obediencia a Dios. Y en tercer lugar, porque amo a Dios. Sé lo que Él ha hecho por mí y lo menos que quiero es entristecerlo o ofenderlo. Lo que quiero es hacerle que sonría de satisfacción, que Él se muestre agradado de mí, ¿verdad? Que pueda tener en mí también contentamiento. Pero ¿tú sabes cómo Dios mide tu amor? ¿Sabes cuál es la vara, la regla que Dios utiliza para saber cuánto tú le amas o siquiera si tú le amas? No por cuántas veces dices que le amas, no por cómo dices que le alabas o cuán grande es o cómo te mueves, sino que Jesús dijo que el que recibe mis mandamientos y los obedece demuestra que me ama. Ese es el que me ama, ese. Así que Dios no está mirando tanto lo que sale por tu boca, sino lo que haces con tu vida, tu forma de obedecerle a Él, de obedecerle inmediatamente, de obedecerle completamente y de obedecerle alegremente. Y un último punto para terminar, y es que debemos de obedecer también continuamente. La vida no es una carrera de 100 metros lisos, es mucho más parecido a un maratón con obstáculos, ¿verdad? No se trata de obedecer a Dios esporádicamente, no se trata de hoy estar motivados y hacer algo que siento que debo de hacer. Hoy me he levantado bien, pero mañana todo ha cambiado, hoy he tenido un mal día, o hoy hace demasiado buen día para estar aquí, o lo que sea, ¿verdad? Lo que tenemos que tener es determinación y constancia, perseverancia. Dice el salmista, mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Y esa es la actitud que debemos de tener nosotros, de continuo, constantemente, continuamente hasta el final. De hecho, Josué confrontó a su pueblo con una lección. Él les dice, ¿hasta cuándo vais a estar entre dos aguas? Esto es terrible, porque es vivir permanentemente en medio de una crisis. Sabéis que la palabra crisis quiere decir encrucijada. Es cuando estás ahí entre dos caminos y no te decides ni por uno ni por el otro. Y empiezas a caminar por el uno y pones el pie en el otro y estás ahí, ¿a dónde voy? Y empiezas a preocuparte. ¿A dónde me llevará? ¿Y qué peligros encontraré? ¿Y si me equivoco y este no es el camino? ¿Y qué pasará? Y estás ahí viviendo con toda la incertidumbre y con todo el temor y con todo el miedo, y eso es crisis. Y muchos viven permanentemente en esa situación por falta de determinación. Por eso Josué, conociendo a su pueblo, un pueblo
que constantemente se dejaba seducir por los actos cúlticos vecinos, por los dioses de los demás pueblos, ¿verdad? Y andaba coqueteando con ellos, les dice: escogeos hoy a quien sirváis. Escogeos hoy. Salid de esa situación de amargura, de queja permanente, de vivir con esa crisis interna y poder disfrutar de las bendiciones de Dios. Pero para ello es necesario que hagáis una elección hoy. Escogeos hoy a quien sirváis. Él la tenía clara, su decisión, ¿verdad? Yo en mi casa serviremos al Señor. La cuestión es: ¿tú ya has elegido? ¿Tú ya has hecho tu elección o continúas queriendo tener un pie en cada mundo? En el reino de Dios, pero también en la tierra, buscando los placeres que te pueda dar esta sociedad que vive y actúa en oposición a los principios de Dios. He escuchado a personas quejarse, ¿verdad?, de que Dios como que no les dice lo que ellos tienen que hacer, que están como perdidos, que no saben en realidad obedecer. Sí, pero ¿a qué? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Y yo creo que a veces hay algunos problemas que impiden que realmente yo sepa qué es lo que Dios quiere de mi vida. Y uno de los más comunes que yo encuentro es que muchas personas en realidad están como jugando con Dios. A ver, primero tú dime qué es lo que yo tengo que hacer y luego yo decidiré si lo hago o no, si me conviene o no me conviene. Y Dios no va a jugar este juego. No va a estar ahí haciéndonos, ¿verdad?, pidiéndonos de favor que le obedezcamos. No. Él pone delante de nosotros el bien y el mal para que escojamos. Y luego que asumamos las consecuencias de nuestras decisiones. Hay personas que tienen una actitud, ¿verdad?, de sencillamente acumular conocimiento. Hay muchas cosas que estoy convencido que si os pregunto vosotros podríais responder. Porque habéis escuchado la palabra de Dios, la habéis leído, la habéis estudiado, y en ella explícitamente Dios nos ha dicho de muchas de las cosas que Él quiere que hagamos en nuestras vidas que no estamos haciendo. Y la cuestión es esta, y yo creo que es una pieza importante. ¿Por qué Dios te va a decir algo nuevo que hagas cuando todo lo que te ha dicho hasta ahora no lo estás haciendo? ¿Para qué añadir a la lista de cosas que no estás haciendo una más? No, empieza por hacer las cosas primeras y luego seguiremos hablando. Cuando hayas dado los pasos 1, 2, 3, 4 y 5, pues te diré cuál es el paso número 6. Pero ¿para qué quieres ahora saber el paso número 6 si aún no has dado ninguno de los anteriores? Y esa es la actitud que muchos tienen, ¿verdad? Sencillamente oír la palabra y dejarla ahí, a tener un buen momento, a que haya la oportunidad adecuada, a que las circunstancias sean perfectas, para entonces sí empezar a hacer aquello que Dios me pide que haga. No os voy a dar pistas, ¿verdad?, que Él os hable directamente a cada uno de vosotros. No obstante, fijaos lo que Jesús nos dice. Esto es lo que decía Josué, y Jesús dice: que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios, podrá reconocer si mi enseñanza viene de Dios. El que puede conocer lo que Dios está hablando, y si viene de parte de Dios, es el que a priori ya tiene la disposición, está dispuesto a hacer lo que Dios le pida. No importa lo que sea, no importa lo que cueste, no importa lo que me suponga, si es tu voluntad, si es lo que tú quieres que yo haga, yo lo haré. A cualquier precio, en cualquier momento, ante cualquier peligro, ¿verdad? Cada semana estamos escuchando muchas verdades acerca de la palabra de Dios que nos desafían. Nos invitan a hacer cambios o ajustes en nuestras vidas para coincidir con el propósito de Dios. La pregunta es: ¿qué has hecho con todo eso? ¿Lo has puesto en práctica? ¿Has hecho algo? Dice Santiago que nos engañamos a nosotros mismos cuando pensamos que por oír lo que dice la palabra de Dios estamos creciendo en nuestra fe o en nuestra relación con Dios. Esto no es verdad en absoluto. La Biblia dice que la fe sin obras está muerta. Es actuar en fe lo que hace que crezcas. Por eso, elige algo sobre lo que Dios te está hablando y escribe un paso de acción. ¿Qué vas a hacer? ¿Sabéis? Yo creo que mucho del problema de todo esto tiene que ver con la traducción al castellano del griego que hemos hecho. Y la traducción os lo explico. Cuando hablamos de fe, estamos utilizando un sustantivo. Y cuando lo queremos convertir, este sustantivo, en una acción, es decir, cuando lo convertimos en un verbo,
y lo conjugamos, entonces el sustantivo ya no nos sirve. Yo fe o no, yo feo, tu fe es el fe. No, yo feo no. Entonces lo tenemos que conjugar con otra palabra y hemos escogido creer. Yo creo, tú crees, él cree, para expresar que yo tengo fe, tú tienes fe, él tiene fe, ¿verdad? Pero creer en castellano es una palabra que intrínsecamente implica falta de certidumbre. ¿Hará buen tiempo? ¿Se mantendrá este sol durante todo agosto? Hombre, yo creo que es posible, puede ser, ¿verdad? Yo creo que por lo menos la primera quincena es fácil que tengamos buen tiempo, pero ¿qué quiere decir eso de que tú crees? Que no tienes ni idea, que te la juegas por decir algo, pero que puede ser cualquier cosa, que puede ser que haga buen tiempo o que no haga buen tiempo. Es decir, que no hay ninguna convicción, que no hay ninguna certidumbre de aquello que esperas o de aquello que no ves. Porque la fe no tiene que ver con una creencia. La fe no tiene nada que ver con un conjunto de doctrinas que tú asumes que son verdad. ¿Sabes quién comparte esto? El diablo. El diablo conoce toda la doctrina cristiana y está convencido de que es verdadera. El diablo cree todo lo que la Biblia dice, se lo cree a pies juntillas y tiembla porque sabe que le condena. Pero no hace que ninguna de las promesas de Dios se haga efectiva en sus vidas. Porque la clave está en que la forma de hacer acción, la fe, es a través de la obediencia. Y hay que conjugarlo de esta forma. Si yo creo, yo obedezco. Si no obedezco, es que no creo. Pero es más, ni creo ni amo al Señor. Porque el que tiene sus mandamientos y los guarda y que lo obedece, este sí es el que los ama. Lo que estamos diciendo es la cosa más fundamental y básica del cristianismo. No todos los que afirman conocer a Jesucristo van a ir al cielo, sino que es una cuestión de obediencia. Escuchad, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Pero no era por fe? Sí, pero entiende, la fe es obediencia. La fe sin obediencia es algo muerto, no existe, no es. Por ello, mi desafío, mi llamado, sería que recapacites, a que ores al Señor, a que le pidas al Espíritu Santo que ahora hable a tu corazón y traiga a tu mente alguna de esas verdades con las que impactó tu vida en este tiempo, alguna de esas cosas que te ha dicho que Él quiere que hagas con tu vida. Quizás sea levantarte un poco más temprano y tener un tiempo a solas con Él, quizás sea perseverar en la oración, quizás sea hablar a tus compañeros, vecinos, a tus familiares, quizás sea cualquier otra cosa. A lo mejor que des algo de tus bienes, ¿verdad? Hoy recibí un mensaje muy impactante en cuanto a esto, no os lo voy a reproducir porque tendría que manipular el móvil, pero que me hizo pensar mucho, ¿verdad? En cuanto a cuánto nos cuesta desprendernos de lo nuestro, porque creemos que en lo que tenemos seguridad. Lo que me da seguridad de saber que tendré comida mañana es el ahorro que he guardado en el banco, las propiedades que yo puedo tener, etcétera, etcétera. Cuando el Señor lo que pide es que nuestra confianza esté en Él y Él cuidará de nosotros, ¿verdad? Pero nos cuesta desprendernos y a lo mejor lo que Dios dice es, bueno, pues yo quiero que expreses tu amor por mí, amando mi obra, y que puedas expresar tu fe en mí, confiando en que yo voy a cuidar de ti y no va a ser ni tus ahorros, ni tus bienes, ni otras cosas. Y yo quiero que tú te desprendas de cosas que hay en tu vida, porque donde está tu tesoro, allí estará tu corazón. Haz de mí tu tesoro. Quizás a alguien está hablando Dios en estos términos. En cualquier caso, lo que yo quiero pedirte es que identifiques qué pide Dios de ti. Y luego escribas. Si no ahora porque no tienes bolígrafo, cuando llegues a casa, en el teléfono, en las notas, en cualquier circunstancia, ¿cuáles son los pasos que voy a dar? 1, 2 y 3. Voy a empezar por hacer esto, por dejar de hacer lo otro y por hacerlo de más allá. Y empieza a orar pidiendo a Dios que te fortalezca para determinar tu voluntad, para que no vuelvas atrás, para que puedas perseverar de continuo y hasta el fin en hacer su voluntad. Vamos a orar. Padre, y queremos darte muchas gracias, Señor, por tu amor.
Un amor que no hemos podido merecer ni podemos merecer aún ahora, y que sin embargo sabemos que no hay nada que podamos hacer para que sea más grande de lo que es en este momento. Gracias porque nos amas de una forma incondicional, inmensa, infinita, eterna. Señor, gracias porque tú eres fiel, porque no cambias y sabemos que podemos contar siempre contigo. Y eso nos permite, a pesar de la culpa o a pesar de los fallos que cometemos o de las promesas que hemos incumplido, saber que cuando nos arrepentimos y volvemos a ti, encontramos tus brazos siempre extendidos hacia nosotros, abiertos y dispuestos a acogernos y a darnos segundas y terceras oportunidades. Y Padre, yo oro para que tú puedas hablar a cada uno de nuestros corazones y puedas mostrarnos en qué estamos fallando, cuáles son nuestros puntos débiles, qué es lo que tú quieres que implementemos en nuestras vidas para que nos vaya bien, para que tengamos éxito, para que seamos felices, para que disfrutemos de paz. Señor, todas aquellas cosas buenas para las que tú nos has creado también. Queremos que nada nos robe ni una sola de tus bendiciones y que tus promesas sean realidad en nuestras vidas. Por ello, Padre, oramos para que nos ayudes a determinarnos, a entender la importancia de tomarte en serio y obedecer aquello que tú nos pides y hacerlo inmediatamente, hacerlo completamente, con alegría y continuamente, Señor. Oramos para que esto sea así en nuestras vidas y pedimos tu auxilio, tu ayuda, Señor, y tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor os bendiga a todos y os guarde.